Hola, yo soy Nati Y yo soy Rodrigo. y nos gusta el jugo de maracuyá. No, ¿te gusta a ti? A mí no me gusta. O sea, no es que no me guste, pero no me encanta. Bueno, no importa. Bueno, nos gusta la limonada. Eso sí, Eso sí. americana. Bueno, a ver, el día de hoy, en Estilos Opuestos, en este episodio queremos hablar sobre algo bien importante que nos hemos dado cuenta que de hecho pasa más seguido a veces de lo que creemos. Hablaremos sobre el soñador versus el realista y por qué. Porque en realidad a veces, no sé si les ha pasado que encuentran a una persona que es súper soñadora, tiene mil ideas y es súper idealista acerca de las cosas que quiere y cuando ve y baja de la nube del sueño, ve cómo son las cosas y dice, ay no, qué fuerte. O si no, tiene unas ideas que no se pueden poner en práctica. Entonces, Todas es las ideas se ahí pueden poner en práctica. es ahí donde entra el realista. Y fijo, han tenido en su vida alguna vez a su pinchaglobos o pinchaglobos, a.k.a. Natalia, que los han bajado de su sueño, así, abruptamente, y los han aterrizado, Ok. ¿no? ¿Cuál es el problema? No, nada, no hay problema. O sea, sí, depende, porque, o sea, no puedes aterrizar un avión Ya. abruptamente. O ¿Cómo sea, se...? hay protocolos, vas bajando la altitud, o sea, vas pasando la turbulencia, tienes que ser cariñoso con tus pasajeros, con el avión, Ajá. y ir bajándolo poco a poco. Ya. Entonces, al creativo, al soñador, al que vive ahí a veces, no te lo puedes bajar de una, pues. Porque es muy abrupto, es un choque muy fuerte. Claro. A ver, ¿qué es lo que pasa? Normalmente una persona que es súper soñadora tiene mucha creatividad, porque tiene esta capacidad de ver el mundo o cierta situación de una manera más ideal, donde las cosas son casi, a veces hasta funcionan como, no sé, si hubieran hadas y duendes, pero la realidad no funciona así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces cuando uno trabaja con personas que tienen mucha creatividad, es súper, es bacán. ¿Por qué? Porque esa persona te da un montón de ideas. Le pone vida a tu vida. Claro, O sea, claro. claro, te Pero da mucho de algo genera un imbalance, un desbalance. un desbalance, ¿no? Exacto. Entonces, tienes que darle a ese soñador más tierra, pues, ¿no? O sea, ayudarle a enraizar un poco más su locura, pues, ¿no? O sea, su locura creativa, ahí donde, Claro, en es esa que eso nube es lo donde que vive, pues. eso es lo que pasa, o sea, esa persona tiene mucha creatividad, pero el punto es que muchas ideas y muchos sueños sin una estructura que tú puedas o sea, la estructura te da un canal para que tú esos sueños, así como cuando uno quiere emprender, ¿no? Tiene una idea y dice, pucha, yo quiero hacer este emprendimiento que tiene estas características. Y a veces uno en el proceso se da cuenta que la realidad te dice, no, aguanta, el emprendimiento no se puede dar así. O sea, lo puedes hacer, pero tienes como que paso uno, dos, tres. Entonces, ese proceso de materialización es un canal para que tú puedas expresar ese sueño. Pero yo creo que, como tú decías, el desbalance y el problema, digamos, está cuando la persona es muy creativa o sea, no que sea muy creativa, pero cuando esa creatividad no está aterrizada. Porque Claro, conforme muy más se vaya abstracta, para arriba, exacto. muy Porque graciosa. conforme más se vaya arriba, arriba, arriba en su visión o sueño, más fuerte es la caída, que es ahí donde tú Pero mencionas. tiene que haber caída, no sé. Pero igual, más que caída puede haber aterrizaje, ¿no? Porque Ok. es como cuando de chivolos, fijo a, no sé, pues, has tenido tu cometa, Creo que la vez pasada mencionamos el ejemplo de la cometa. ¿sí? Bueno, Sí. ya otra vez, porque si no viste el video, el primer episodio, puedes volver. Te lo repito, te lo Y repito. te lo repito ahora igual. Entonces, lanzas la cometa
Y la tienes que dejar libre, ¿no? Porque sea la cometa. Ya. Y luego llega un momento donde empiezas a tirar cuerda, la sujetas bien y ya, ¿no? Y Claro. aterrizaste la cometa de alguna forma. Entonces es lo mismo con las ideas, ¿no? O sea, al creativo, al soñador, tienes que dejarlo ir hacia su visión, que visite el futuro, que haga su salto de dimensión, que lo vea, que acaricie su visión un rato, que la abrace y luego bajarlo a la realidad. Pero si si lo haces muy bruscamente, o si la vida bruscamente también te aterriza, porque a veces la Ujú. vida también te pone en esas situaciones donde te dice, oye, despierta, ¿no? O sea, Claro. no puedes vivir acá todo el tiempo, aterriza. Ya se acabó la era de Piscis, ¿no? La era del monje que, no sé, pasaba 30 años secluido en una cueva o en una montaña, como haciendo meditación todo 24/7 y desasociándose de alguna manera de la experiencia terrenal, ¿no? Exacto. Entonces, ahora creo que la vida nos pide, y sobre todo los creativos que tienen, o sea, es un arquetipo súper fuerte, el arquetipo del creativo, del artista. Yo, paréntesis, yo creo que el creativo está desvalorizado en la sociedad. Porque al artista, a menos que sea un artista súper exitoso, o al, por ejemplo, ¿no? Tú eres escultor. El pintor, el diseñador gráfico, el que edita los videos, etcétera, etcétera, diversos artistas, Audiovisual. un audiovisual, Claro, por audiovisual. ejemplo, no se valora realmente esa profesión como otras. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, sí, pero es que la realidad no funciona así, pero es que eso no lo puedes hacer. Y el problema no es su creatividad, sino que el problema es que no se han asociado con esas personas que los puedan ayudar a materializar ese sueño que ellos tienen. Porque es como que, oye, tú tienes esto, me asocio contigo, que tú tienes esta otra herramienta y juntos trabajamos. Volvimos. Bueno, tuvimos una pequeña, bastante falla técnica, pero aquí estamos. Fue de mi vuelta. culpa, fue mi culpa. Acá estamos de vuelta, acá estamos de vuelta. Ok, pero entonces lo que decíamos. Lo que decíamos es que el problema no es la persona súper soñadora o la persona súper realista. El tema es que estos dos tienen que aprender a trabajar. Claro. Uno, y aparte también el soñador el soñador creativo, integrar un poquito más esa capacidad de materializar sus ideas, o sea, tener ese canal. Y el más pragmático, el que ve las cosas como que, ok, eso funciona en la realidad o no, agarrar y que le ponga un poquito de sazón, batería y reggaetón. Y ponerle un poco más de creatividad, porque el problema con ser muy realista es que al final la vida pierde esa sazón. Porque si tú te limitas solamente a las leyes de, ok, qué es lo que hay, lo que se puede, lo que no se puede, no descubres otras formas de hacer las cosas que casualmente eso es lo que te da la creatividad, ¿no? O sea, se vuelve un campo estéril, ¿no? De hecho, el otro día estaba hablando con una artista también y hablábamos de eso, ¿no? De esta intelectualidad estéril, ¿no? Porque también hay una creatividad que es como, claro, está la creatividad que te ayuda a crear, inventar, a manifestar, pero ahí está otra forma de estar ahí arriba que no es necesariamente creativa, sino es más mental. Claro. Y no es lo mismo. O sea, hablando ahora, antes, en la previa, tú decías, es que la creatividad no es solamente aire, es más bien agua, ¿no? Claro. Entonces, o sea, hablando como desde la parte astrológica, ¿no? Desde la parte de los elementos, La creatividad es una combinación. la creatividad es una combinación. Entonces, cuando tienes una abstracción muy, no sé, muy mental, muy aire, sin esa agua, se convierte en algo estéril, ¿no? Se convierte en algo muy cerebral, muy mental, y que
le falta como esa sensación, esa conexión con el cuerpo, esa conexión con el corazón, esa energía que te da Ajá. esa otra parte de conectarte con tu cuerpo y tus emociones, ¿no? Claro. Entonces hay creatividades estériles también. No todas las creatividades son, Ajá. digamos, productoras de energías increíbles, de proyectos increíbles, ¿no? Entonces, creo que el realista, o sea, desde mi punto de vista, así como de repente desde tu punto de vista, de repente al creativo no se le ha valorado tanto, Claro. o al soñador, desde mi punto de vista, yo no he valorado personalmente a la contraparte, al realista. Claro. No, porque no había, era como que, no, es como un obstáculo casi en mi proceso creativo. Como en mi proceso de soñar, el que tiene esta energía más terrestre, más como, más de tierra, más de enraizarte, no ha sido tanto una figura que yo he valorado tanto. Es que Y tampoco ahora quizás, sí, de hecho mucho más. quizás en el arte no se valoraba tampoco esa parte más realista, porque no le veían probablemente la función. Pero el artista al fin y al cabo tiene que venderse a él mismo. O sea, porque si tú vendes tus obras de arte, tus esculturas, tienes que venderte a ti mismo. Y para eso necesitas una estrategia, necesitas un plan de negocios. Y eso es parte de materializar. Porque si no, o sea, sí, tú haces todo lo que tienes, pero ¿cómo es que lo vendes? La realidad funciona de esa manera. Y una cosa que quería decir, porque tú mencionaste la parte de la creatividad y los diferentes tipos de creatividad. Una cosa que es bien importante es tal cual la creatividad que viene desde el corazón. Porque como que esa es la creatividad más pura. Yo creo que cuando tú dijiste esa creatividad que viene más a veces desde la mente, también puede ser por un tema, por ejemplo, de comparación, ¿sabes? O sea, soy creativo porque quiero ser mejor que el otro, pero ahí estoy comparándome con el otro y midiéndome en base al otro, no midiéndome en base a mí. En base al ego. Claro. Exacto. Es que yo creo que esa forma de crear, en realidad lo que estás haciendo es manufacturando una idea. Claro. Pero cuando tú te conectas con tu corazón, es como que las ideas te persiguen a ti. Claro. No las tienes que crear, solamente las tienes que atraer. Y eso es súper poderoso. Entonces las ideas quieren fluir a través de ti. Ajá. Y bueno, ya depende de ti cuáles quieres materializar, ¿no? O cuáles puedes materializar. Porque si fuera por mí, yo tendría 700 proyectos ahora, solo que no me da la vida para hacerlos todos. Pero ese ser parte de ese flujo de la vida, de las ideas, de las cosas que quieren suceder a través de ti, es súper chévere. Pero es frustrante al mismo tiempo. Claro. Porque no solamente las tienes que materializar, las tienes que estructurar, organizarte, ser disciplinado, todas esas cosas todas esas habilidades que se necesitan y estructuras para que tú puedas, digamos, plasmar una idea, ¿no? Claro. Pero también este falso mito, ¿no? De que solamente los artistas o los audiovisuales o los profesionales creativos pueden ser creativos o pueden ser soñadores. Y en realidad no es así. O sea, todo el mundo tiene el potencial de ser creativo Y de usar su y creatividad. de usar su creatividad siempre y cuando esté dándose el permiso de ser creativo. Claro. ¿No? Entonces, incluso el realista a veces se siente como extraído, o mejor dicho, como excluido Ajá. de esta esfera creativa, ¿no? Dice, no, yo soy el que estructura, el que hace, el pragmático, el realista, ¿no? Lo mío no es la creatividad. O sea, Y eso uno no solito, es así. claro, uno solito se excluye. Claro. Y dice, yo no soy creativo, no me identifico con eso, no soy creativo porque no pinto, no bailo, no canto, no hago nada con las manos, y no se dan cuenta que en realidad en el trabajo que hacen en el día a día usas la creatividad de diferentes maneras. Para Total. resolver cosas. ¿Cómo? Para resolver cosas. Exacto.
total, o sea, esa es una aplicación de tantas, ¿no? Que tiene la creatividad. Rodrigo, una pregunta. Hablabas sobre la creatividad que viene desde la mente y también la creatividad que viene desde el corazón. Para ti, o bueno, ¿nos podrías dar un ejemplo de qué es la creatividad que viene desde la mente y otra la que viene desde el corazón? Ya que en realidad, o sea, a mí no me queda, o sea, no me termina de cerrar la idea y quiero como poder entender un poco porque yo también puedo ser creativo, pero esos términos o esos conceptos no los llego a entender Claro. completamente. O sea, te puedo poner como ejemplo de repente mi propia práctica creativa, artística, cuando por ejemplo, no sé, algunos años atrás, siempre estaba como, o sea, siempre me he considerado creativo, pero hay momentos en los que tú sientes que fluye más y hay momentos en los que tienes que perseguir la idea, ¿no? Que es lo que decía. Y a veces persigues la idea de una forma muy artificial, que es investigas, te lees todo, ves todas las competencias, toda la competencia que hay ahí afuera de otros artistas que están haciendo, te empiezas a comparar, te empiezas a sentir mal, ¿no? Y el proceso creativo es, wow, tengo esta gran idea, no, es una mierda mi idea ahora, ¿no? Y luego vuelves a, ay, qué gran idea, y es como que la dejas ahí un rato, vuelves y dices, ya, hay algo acá, ¿no? Y estás en esa constante como que entrada y salida de creértela, ¿no? De creerte que tu idea vale la pena. Pero a veces esa idea no es necesariamente tu idea. Es una idea que partió de un libro, que partió de una conversación con un pata. Y hay ciertas, en el mundo del arte por lo menos, hay como esta competencia de quién es más genio, ¿no? De quién es más intelectual. No porque mucha gente empezó a usar la palabra intelectual como sinónimo de creatividad en el mundo del arte, es cosas que yo lo vi, y de hecho yo mismo empecé a usar esa forma de ver las cosas. Entonces para mí ser creativo era ser intelectual, era comerme libros, sacar ideas súper rebuscadas que nadie entendía, y claro, en ese momento no me daba cuenta, pero ahora con más distancia logro ver que eso era una manera artificial de crear una idea. Y ahora que, no sé, trabajo más en mí mismo, hago mis ejercicios de conexión con el corazón, medito, qué sé yo, estoy más consciente de cómo conectarme con algo más interno, ¿no? Algo más profundo. No tengo que leer. Y me encanta leer. Y no tengo que leer en el sentido de que no tengo que leer para crear. Leo porque me gusta. No leo por obligación de que tengo que crear algo, ¿no? O ya no tengo una conversación con alguien más pensando qué idea voy a extraer de esa conversación, sino simplemente me dejo fluir. Y al abrir ese canal, es lo que decía, ¿no? Las ideas empiezan a entrar, ¿no? Entran, y tú vas filtrando, ¿no? O sea, esa es tu chamba también, filtrar, porque no todas las ideas las puedes hacer o las puedes plasmar en ese momento. Entonces, esa creatividad me parece una creatividad que es más viva, ¿no? Que tiene una energía diferente a la otra creatividad que puede ser un poco más mental, un poco más rígida, más tirada hacia manufacturar algo Desde la estrategia. desde la inclusive. estrategia. Que no está mal, ¿no? La estrategia. o sea, Estrategia con corazón. claro, estrategia con corazón, y eso es lo que siempre hablamos, ¿no? Es como cómo conectas tu corazón al cerebro, La mente. a la mente, ¿no? Como estas dos tienen que colaborar, no competir. Y usualmente estamos acostumbrados a que compitan nuestro cerebro y nuestro corazón. Y es más, muchas veces no estamos conscientes de eso porque apagamos el corazón por muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida, por miedo a ser vulnerables, por de repente el sufrimiento que podamos haber tenido, o las experiencias duras de vida que hemos tenido. Entonces apagamos el cerebro y solamente el piloto se convierte en la mente. O sea, la mente es la que está 24/7 manejando tu vida. ¿Y te apagas el cerebro? No, apagas el corazón y prendes el cerebro, Ah, ok. ¿no? Que es lo que nos pasa a la mayoría, ¿no? O sea, eso. O sea, te desconectas de las emociones y solamente te dedicas a pensar, y entonces cuando algo te pasa,
buscas racionalizar qué es lo que te pasó, Claro. pero las emociones no se piensan, las emociones se viven. Sí. Entonces, el momento en el que tú captas, ah, no, me puse a pensar por qué me pasó eso, que no está mal como que notar un patrón de conducta, sino cuando tú empiezas a racionalizarlas y no las estás sintiendo, ahí es como que ya entró la desconexión, porque a veces uno también está llorando y probablemente no estás en el momento, sino que, o sea, me acuerdo una vez que le pregunté a mi psicóloga, ¿no? Le digo, o sea, tú puedes llorar sin sentir tus emociones, y me dijo, por supuesto, totalmente. En el momento que, por ejemplo, tú estás llorando y estás sintiendo tan fuerte y en esto, por ejemplo, preguntas, ¿pero por qué me pasó a mí? Ya te fuiste a la mente porque estás tratando de hacer razón de la situación. Obviamente, de nuevo, si hay algo en lo que probablemente te has equivocado y notas un patrón, está bien, o sea, ya chequearlo. Pero el momento de la emoción es estar ahí en la emoción, reconocer lo que estás sintiendo, ¿no? Si estás molesta, frustrada, tienes cólera, etcétera, etcétera. Y eso es lo bonito de... Yo creo que eso es lo bonito del ser humano, de que tenemos una variedad de emociones que pueden coexistir casi Claro. al mismo tiempo. O sea, muchas veces estás frustrado, pero también estás Alegre. alegre o inspirado, ¿no? Y hay muchas emociones que pasan al mismo tiempo y por eso es los opuestos, por eso también escogimos el nombre de que los opuestos hay que perderle el miedo a los opuestos, ¿no? Más bien, o sea, no tiene que ser necesariamente un enfrentamiento, sino que cada cosa es un complemento de la otra. Exacto. Y si nosotros hacemos un clic, un cambio de conciencia en cómo vemos las cosas, creo que vamos a dejar de verlas como estas fuerzas opuestas que son... Que chocan. que chocan y podemos empezar a ver lo productivo que ese choque puede ser, más que lo destructivo, ¿no? Claro, Entonces, productivo, complementario. Y eso, ¿sabes qué? O sea, a mí me trae recuerdos de cuando estaba trabajando, yo trabajé en una aerolínea en Noruega, y en esa época yo trabajaba en un departamento que se llama, o un área que se llama Revenue Management, y nos encargábamos de hacer que el consumidor pague el precio más alto por cada ticket. ya. Entonces... O sea, nosotros pagamos más por tu culpa. Por supuesto. Ya. En verdad sí, porque eso es lo que le interesa a la aerolínea, maximizar sus ingresos. Claro. Y ese era un área donde, para los que saben de astrología, pues habían muchos signos, muchas personas de signo Capricornio y Virgo. O sea, abundaban. Ya. O sea, perfeccionista. Capricornio, o sea, una de las características es rígidos. ambicioso. Ajá. Le gusta el dinerito, ¿no? Ya. Entonces, ¿y qué hacemos nosotros? Optimizar las ganancias, el dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Yo antes, en mi experiencia trabajando en Perú, había trabajado en áreas de marketing. Entonces yo entendí el beneficio de las dos áreas. Pero todos mis compañeros que trabajaban en esta área de Revenue Management, ellos no veían la utilidad de marketing. Decían, ay, es el departamento que pone globitos, que pone esas cositas. Es como que... Y yo decía, oye, pero marketing hace un montón de cosas. Marketing investiga, marketing planifica, genera una estrategia. Para que todo eso... Claro, es complejo. Exacto, para que todo eso luego haga que tú puedas vender los pasajes. Porque tienen que llegar al consumidor de alguna manera. Porque si no, no hay forma de que tú puedas optimizar los precios. Yo creo que es la estrategia para que se materialice. Exacto. Y por eso, y esas personas son analíticas, son creativas, trabajan con más personas que son capaces de generar estas campañas que llegan al corazón o a la mente o a la necesidad de la persona. Pero necesitas ese lado creativo con tu lado más materialista, por decirlo de alguna manera, o más estructurado, en donde nuestro objetivo era maximizar ingresos. Pero cuando uno no se da cuenta de la funcionalidad de cada uno,
en realidad dices, no, ¿en qué yo me voy a complementar con el otro? Y yo creo que es algo en lo que muchas personas, no solamente a nivel de organizaciones como empresas u organizaciones gubernamentales, pero por ejemplo, organizaciones de dentro de una familia, también sucede. El sistema familiar tiene a personas quizás que son muy planificadas, estructuradas, que tienen un objetivo, van y llegan. De ahí tienes una persona que es pucha, que es súper soñadora, que tiene muchas ideas y, y quizás ellos dicen, no, es que me desespera que sea tan soñador, que tenga 8.000 ideas. Pero a ver, y que ahora, luego... sin ir muy lejos, Ajá. ese ha sido nuestro caso No, pero a mí no me desesperaba. por un tiempo. O sea, no es que te desesperaba, pero sí te costaba como entrar en ese flujo de, oye, ¿cómo funciona su cabeza? ¿No? O sea, ¿cómo funciona esta otra energía, ¿no? Del... El cometa. Claro, de la cometa, pues, ¿no? De irse ahí tan arriba, ¿no? O sea, O a mí por lo menos sí. a mí no me A mí costaba. sí me costaba esa parte a mí, de- no, yo creo más. que a ti te costaba más. O sea, a mí no Claro. me costaba entenderlo porque yo decía, ok, ya, tiene un montón de ideas. Yo también siempre he tenido un montón de ideas. Pero yo no te juzgaba porque tenías muchas ideas. Yo te preguntaba, ok, ya, ¿qué quieres hacer? Lo único que sí, y aún me da culpa, es como que sí te decía, no, ya, eso no se puede. Especialmente cuando tú venías con ideas para empresas y yo, es que una empresa no funciona así. Porque claro, mi experiencia trabajando en empresas me decía, ya, esto es más difícil de implementar porque una empresa tiene estos procesos, este departamento o esta área tiene estos intereses. Al final, si tú le vas a ofrecer un beneficio de cualquier cosa, la empresa está buscando tal cosa. Entonces, y lo tuyo era una versión más idealista, sin tomar en cuenta necesariamente lo que ellos buscaban. Entonces, mi falla era de bajarte de tus ideas sin paracaídas. Claro. Te aterrizaba en un 2x3 y claro, la caída era dolorosa. Pero yo creo que eso pasa en un montón de relaciones, no solo relaciones como de trabajo, sino relaciones también de pareja, ¿no? Donde Claro. hay dos personas que son, entre comillas, opuestas o tienen personalidades que pueden ser o que se pueden considerar opuestas o diferentes. Y el tema es cuando no llegas todavía a ese punto de madurez donde, o sea, de madurez en la relación, cuando empiezas a entender que primero que tienes que aceptar al otro como es, ¿no? O sea, para empezar. Y después de cómo pueden trabajar juntos y cómo pueden complementarse. Porque cuando lo empiezas a ver como una competencia, no estás cooperando, estás compitiendo. Y inconscientemente se forma este versus, ¿no? Inconscientemente se forman estos opuestos. Claro, ¿cuál es el mejor? ¿Lo tuyo o lo mío? Claro, ¿cuál es mejor? ¿No? ¿Cuál es mejor o cuál nos sirve más? ¿No? Y aparte Ujú. estamos en una sociedad en la que prioriza más esa energía lógica, más esa energía de estructura, Más esa energía del lado hemisferio izquierdo del cerebro, Claro, en lugar de esa intuición, esa capacidad de entender las cosas de una forma intuitiva que inclusive es difícil de explicarlo como yo lo entendí, porque es como si te lo impregnaran en tu cuerpo. sí. No hubo un proceso lógico de cómo lo entendiste. Una cosa es instinto y otra cosa es intuición. Y, o sea, nuestro cerebro tiene dos lados y tiene, o sea, es como si dentro de nuestro cerebro tuviéramos dos cerebros, ¿no? Pero en la forma en cómo la sociedad ha ido definiendo ciertos valores a Ujú. nivel empresarial, a nivel de relaciones amorosas, a nivel de cultura, etcétera, esos condicionamientos han hecho que una parte del cerebro sea la que domine, la que Exacto. ha dominado a la otra parte del cerebro. Entonces tu otra parte, que es la más intuitiva, la más creativa, la más perceptible, no puede salir porque Mm. está de alguna manera oprimida, ¿no? Está ahí Claro. como tratando de encontrar ese balance. Claro, es como que lo pusieron prisionero.
Sí, sí, tal cual. Y entonces por eso decía que la creatividad desde el corazón es diferente, porque la creatividad del corazón lo que hace es que empieza a liberar esa otra parte de tu cerebro y le empieza a dar más protagonismo. Claro. Pero mucho protagonismo, Ya entré en balance de nuevo. otra vez, entonces es tener ese balance, ¿no? Y creo que ese balance es de que también lo puedes aplicar al entendimiento, no sé, de la energía femenina y de la energía masculina, ¿no? En una relación también, Ujú. o sea, todos tenemos energía femenina y masculina, lo hablamos la otra vez, y en una relación también, ¿no? Entonces, hacer esa danza, ese juego de opuestos, y ver cómo lo puedes transmutar, cómo lo puedes transformar, cómo le puedes dar una energía diferente a Claro. eso que, entre comillas, son opuestos, ¿no? Claro. ¿Sabes qué también lo que pasa? Es que la parte de la intuición no ha sido, creo yo, entendida del todo y por lo tanto que tú tomes una decisión basada en tu intuición es como que no, o sea, no puedes tomar una decisión basada en tu intuición. Y en realidad, o sea, justo el otro día estábamos haciendo investigación acerca de cómo tomar o cuál es la función de la intuición en la toma de decisiones. Y sobre todo había un estudio de Harvard en donde ellos mencionan, o sea, el estudio era de cuándo es importante usar tu intuición para tomar decisiones. Y el tema ahora, hoy en día, en la vida, es que tenemos un montón de información por todas partes. Pero ya hay tanta información que no somos capaces a veces de tomar una decisión porque decimos, ya tengo toda esta información y en verdad no sé si ir por el lado A o B. Entonces ahí era donde ellos mencionaban que era importante desarrollar esa intuición. Porque hay cosas, por ejemplo, el lado Piscis de las cosas te dice creer, tú crees en algo para que lo puedas ver materializado. En cambio, por ejemplo, una persona Virgo te diría, aguanta, yo primero creo para poder ver, Claro. ¿no? Yo soy Virgo. Claro, Y es, me resuena eso. claro. Entonces, hay veces que uno tiene una intuición y dice, no, es que es por acá. Yo sé que es por acá, no te lo puedo explicar por qué, pero siento que es por acá. Y esa parte sí es importante, sí hay que desarrollarla, porque la intuición es, y se ha estudiado muchas veces también, es la que te dice, oye, no vayas por esa calle. O sea, sientes como que algo va a pasar y no sabes qué. Pero sabes eso porque la intuición, o sea, el prerequisito, así como tienes prerequisito, no sé, para un curso, tienes prerequisito también para la intuición. Entonces, el prerequisito de la intuición es estar en el presente. Si Claro. tú no estás conectado, es casi como que le cierras la puerta a la intuición. Si tú no estás presente, si no trabajas eso, si no te conectas con tu cuerpo, con tus emociones, si no activas la inteligencia de tu corazón, Ujú. o sea, esa sabiduría, tu intuición simplemente no hace todo el recorrido, se Ujú. queda a medias y ahí se desvanece. Entonces Claro. no te llega la señal. Pero cuando más presente estás, mientras Claro. más presente estás, más conectado vas a estar O sea, si estás a esas más con señales tu, intuitivas, ¿no? cuando estás más conectado con tu cuerpo, con tus emociones, con eso que estás sintiendo, es cuando comienzas a activar ese canal con tu intuición, ¿cierto? Sí, Eso es lo que quieres sí, decir. es un gran parte de eso, ¿no? Es una Ujú. gran parte de activar la intuición. Es, o sea, de hecho, hay estudios científicos que ya nos dicen que el corazón y el cerebro están en constante comunicación todo el tiempo. Y de Ujú. hecho, antes se pensaba que era el cerebro el que mandaba más señales electromagnéticas al corazón, más información. Y en realidad ahora se ha descubierto que es el corazón el que envía más señal al cerebro. Y eso pasa Ujú. porque el corazón está conectado a la intuición. Y se hicieron estudios en donde las personas que eran parte de ese estudio podían percibir como 20 segundos antes de que algo sucediera, podrían percibir qué era eso que iba a suceder. Claro. Y eso no venía desde el corazón.
No venía Perdón, no desde venía la desde la mente. cabeza, no venía desde la mente, venía desde el corazón. Entonces, por eso es que no podemos ponerle a veces lógica a ciertas corazonadas que tenemos, Claro. porque en realidad no vienen de la cabeza, ¿no? O sea, en inglés se usa el gut feeling, ¿no? Como que este sentimiento que viene del estómago. Exacto. Pero en realidad yo creo que más que un gut feeling es una corazonada, ¿no? Y esa corazonada está ligada a esta otra energía de creación, ¿no? Porque todos somos creativos. Creativo es de crear, ¿no? Exacto. De co-crear. Y si tú no te Y todos conectas somos creadores. con esa profundidad, todos somos creadores. Si tú no te conectas con esa profundidad, te terminas yendo al otro extremo, Claro. ¿no? Y entonces, tanto la lógica como la creatividad, el sueño como el realismo, unidos, juntos, pueden ser un combo súper poderoso, pero mucha lógica, mucha cabeza, te termina Limitando. de hacer inerte, te hace inerte, te limita, el aburrimiento se genera la rigidez, se genera el estrés, y mucho del otro lado te genera pues una disasociación de la realidad, mucha abstracción, poca materialización. Hay gente con demasiadas ideas, pero que no ha sabido cómo materializarlas. Es que no encuentran ese canal que los ayude a que sus ideas se puedan plasmar en la tierra. El punto es que, como hablamos, ¿no? Una vez que te das cuenta de eso, el sentimiento de frustración o inclusive de, pucha, no soy capaz de plasmar mis ideas, de verlas realizadas, de que, digamos, salga este bebé en proyecto, es tan fuerte que inclusive puede caer hasta en una frustración y en una creencia falsa de que no eres capaz Claro. de hacer que las cosas pasen. Porque no hay un valor en eso. Exacto. Es por eso que es importante esta asociación, ¿no? Y por eso es que también estamos trabajando en este proyecto. No les vamos a decir mucho, pero este proyecto que queremos hacer, Uh-huh. que es justamente por nuestra propia experiencia, estas frustraciones, ¿no? De cómo unir la estrategia con el corazón. Claro. O cómo unir la creatividad con la estrategia, ¿no? Ujú. Y cómo no solamente ayudarnos a nosotros mismos a aterrizar estas ideas que podamos tener, sino también ayudar a otra gente a aterrizar sus ideas, Ujú. ¿no? Aterrizar esa y que se manifiesten, ¿no? Porque hay mucha gente que me ha pasado, ¿no? Creo que tengo, bueno, hace un tiempo hicieron la visión remota y esta persona me dijo, ¿no? Como que, oye, yo no sé qué haces con todas estos cuadernos que están llenos de apuntes y de ideas y qué sé yo, pero no terminan de ver la luz. Y eso genera una frustración. Eso a mí me ha generado una frustración también en ciertos momentos de mi vida donde digo, ala, si la gente leyera lo que tengo ahí, si la gente viera realmente todo el archivo que tengo de cosas que quiero plasmar y que quiero hacer, Claro. pero muchas de esas ideas no salen a la luz. Muchas veces no nos atrevemos también a sacar esas ideas, Uh-huh. porque está ese como que el yo saboteador, ¿no? Uh-huh. El que te dice... Quizás tu idea no es suficientemente fácil, buena. no, o el que te dice, no, fácil no es tan buena, o ¿sabes qué? Vas a tener que dejar tu trabajo para poder hacer eso, o vas a tener que dejar de vivir cómodo para chambear algo tuyo, y nos estamos mal acostumbrando a pensar de que hacer cosas tuyas significa no dinero, o poco dinero, o poca satisfacción. Y en realidad es de las cosas con mayor placer que pueden haber, Uh-huh. es materializar lo que tú... Y siempre me toco acá cuando hablo de la creatividad porque es el tercer ojo, es el poder ver. Es esto, ¿no? Es el poder ver, el poder imaginar, el poder visualizar. Y tú visualizas, tú canalizas y tú manifiestas.
Entonces es estos tres los que te ayudan, ¿no? Las manos, que son lo que te ayuda a dar Lo que forma, da a forma. moldear. Acá lo que te hace visualizar y ver, y acá lo que te hace sentir y querer. Ese es el propósito que tú tienes. El propósito que nace de acá, que es lo que tú quieres transmitir, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso puede estar presente también en una relación amorosa, por ejemplo, ¿no? Y de repente del otro lado, una persona que no sabe cómo manejar esa energía también, cómo manejar esa parte, puede estar de alguna manera bloqueando, ¿no? A su pareja, o bloqueando esas ideas, o bloqueando esa energía. No necesariamente a propósito, También simplemente puede porque ser no lo sabe opuesto. cómo trabajarlo. Y lo opuesto también pasa, como Claro, también puede ser lo opuesto, que no, la persona que es muy soñadora termina criticando al que es más realista porque le Claro. dice, tú todo el tiempo me matas las ideas, tú no dejas que mis ideas salgan. Y lo que no se está dando cuenta, creo yo, es que en realidad lo que está haciendo es agarrar y decir, cada vez que veo la realidad no me sirve. Bueno, a ver, entonces, para recapitular e ir terminando también. A ver, ¿Tan rápido? sí, alucina tan rápido, pero el tiempo se Sí, nos pasó pasó, bailando ya. de todo lo que hemos hablado. Claro. Entonces, si vemos las cosas de que, como lo hemos puesto, ¿no? De que la creatividad se realiza también. Los dos, Soñador y realista. exacto, tienen sus lados importantes. Que tú dirías que, por ejemplo, son los tres beneficios o tres características que dices, eso debería ser más valorado en los creativos. O bueno, si no, ¿Qué? tres los que se te ocurran. Inspiración. Creo que es importante que nos inspiremos, ¿no? Eso es contagioso, es chévere. Después, sentir. Creo que el creativo Ujú. se deja sentir, se atreve a sentir, se atreve a sentir. Y eso es importante, eso es pieza clave, creo, para soñar, para ser creativo. Y resiliencia. Creo que el creativo puede ser resiliente si... O sea, se puede conectar con esa energía de resiliencia porque se enamora tanto de su idea, se enamora tanto del futuro que ve, se enamora tanto de lo que quiere materializar, que se tiene que ayudar de la resiliencia para llegar a materializar y a plasmar eso, ¿no? Entonces, como esas tres creo que son clave para cualquier soñador, para cualquier creativo, alguien que quiere plasmar su sueño, ¿no? Claro. Y bueno, a ver, Tú. para el beneficio de la persona que es más realista, yo diría que, a ver, primero es una persona capaz de planificar, de agarrar y decir, ya, para lograr eso que tú tienes como visión, debemos de ver qué es lo primero, lo segundo, lo tercero que tenemos que hacer, cuánto tiempo nos va a tomar, porque realista te evalúa el tiempo, ¿no? Lamentablemente, o como lo queramos ver, el tiempo limita en la realidad, porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Entonces, esa persona que tiene la capacidad de planificar eso. Segundo, al planificarlo, es capaz de darle vida poco a poco, ¿no? De una forma orgánica, lo materializa y pues luego, lo tercero que yo diría, es que le da vida, ¿no? Hace que realmente nazca y pueda ir midiendo, que es otra cosa en la realidad, ir midiendo cómo es que eso está funcionando, ¿no? Si realmente está cumpliendo lo que quería o no quería y cómo se llama al final, pues ver qué fue lo que funcionó o no. Entonces, para todas las personas que tengan un materialista no, un materialista también. Sí, claro, materializa. Materializa también. Es el que materializa. Claro, hashtag Capri.
Para todos los que tengan un realista en su vida, mándele este video, compártalo, taguéalo como tú quieras. Y también para pues los que tienen este creativo, soñador, también les mando ese video para que todos aprendemos cómo es que uno se pueden beneficiar de los otros y cómo es que pueden trabajar juntos ya un equipo así potente, Superpadre, exacto, claro. un equipo potente que esas ideas soñadoras las traigan a la vida. Claro, sí, totalmente. Así que comenten, suscríbete. Ya no les tengo que decir, ya saben cómo funciona YouTube y todas esas cosas que tienen que hacer ahí. Y nos vemos en el próximo capítulo, episodio, no sé.